Imagina un cerebro diseñado para garantizar tu supervivencia. Un cerebro diseñado para recompensar aquellas conductas que nos mantienen con vida y conectados a los demás. Y ahora imagina ese mismo cerebro enfrentado a sustancias y actividades que pueden burlar completamente esos circuitos naturales, ofreciendo una gratificación instantánea. Eso, en esencia, es la adicción. Un secuestro absoluto, un secuestro de película de nuestros circuitos ancestrales, de nuestros mecanismos ancestrales de supervivencia. Soy Lucas, máster en psicología clínica, especializado en conductas adictivas, y hoy vamos a ver la neurociencia de la adicción. Para entender realmente al cerebro, vamos a mirarlo con las gafas evolutivas. Cauca, chaca, chaca. Nuestro cerebro está diseñado para priorizar 3 conductas esenciales: encontrar alimento, buscar seguridad y vincularnos con los demás. Estas 3 acciones activan los mecanismos de recompensa del cerebro, lo que llamaremos el circuito mesolímbico dopaminérgico. What? Vaya palabra. Y este circuito mesolímbico dopaminérgico nos hace que todo lo que nos hace sobrevivir sea placentero. Aprende que eso que nos hace sobrevivir se vuelve placentero. Pero hay un punto de quiebre, y aquí vienen los problemas. Tengo un problema. Bueno, tengo 2 problemas, ¿vale? Bueno, tengo muchos problemas. Las sustancias psicoactivas y ciertos problemas y conductas modernas, como el juego, el no por o comida ultraprocesada, pueden burlar este sistema completamente. Hackear lo que serían recompensas naturales en el mundo natural, hackearlas completamente en el mundo moderno. Ofrecen placer sin el esfuerzo que normalmente requiere conseguir ese tipo de placeres y de reforzadores. Acceso directo a la dopamina, y eso desequilibra todo el sistema. Algún día los niños se irán de casa y lamentarás no haber pasado más tiempo con ellos. Eso es problema del futuro, Homer, y no envidio a ese tío. Como si alguien hubiera descubierto la manera de hackear la caja fuerte de un banco. No necesitas toda la planificación al estilo Ocean's 11. No necesitas equipo, no necesitas sudor, no necesitas pensar, no necesitas ningún tipo de estrategia. Simplemente pulsas un botón y la recompensa sale sola. Pero cada vez que pulsas ese botón y sale la recompensa, el sistema se desconfigura un poquito más. Hasta que un día ni siquiera suena la alarma del banco y tampoco la recompensa te resulta placentera. Solo queda el impulso automático de seguir pulsando el botón. Desde una perspectiva evolutiva, todo esto es realmente muy nuevo. Y nuestro cerebro no desarrolló defensas frente a este tipo de conductas. Y por eso son tan potentes. Las plantas, por ejemplo, han producido sustancias psicoactivas como una forma de protegerse a sí mismas, un mecanismo de defensa. Y algunas especies se han adaptado a ellas, y nosotros, los seres humanos, también. Como seres omnívoros que somos, filtramos toxinas a través del hígado, pero algunas sustancias atraviesan ese tipo de barreras y llegan directamente al cerebro. Este desajuste entre nuestro sistema ancestral, entre nuestro cerebro primitivo y un entorno moderno, nos genera una vulnerabilidad brutal. Y la adicción aparece como un fenómeno cada vez más emergente en la sociedad. Y no es una adaptación, es una explotación de nuestros sistemas motivacionales. Así, diferentes sustancias van a generar diferentes estados. Vamos a ver algunas de ellas. La cafeína, por un lado, activa. El alcohol, por otro, te desinhibe. Y durante miles de años, los humanos hemos buscado esta magia. Estados alterados con fines funcionales. Concentrarse, relajarse, conectar con los demás. Pero hoy el acceso es constante y la intensidad, frecuencia y duración de esos estímulos antinatural. Lo vemos en el no por, lo vemos en redes sociales, lo vemos con el acceso a diferentes sustancias, incluso en los bares, como el alcohol. Sí, estoy hablando del alcohol. De hecho, mutaciones que nos permitieran metabolizar el alcohol surgieron hace más de 10 millones de años. Y fue, en su momento, una ventaja para poder comer frutas que estaban fermentadas. Pero lo que era una ventaja en su momento se convierte en un problema a día de hoy, cuando el acceso es ilimitado. Y ahora vamos a algo fundamental, porque la adicción no es un instante, es un proceso. Y no sucede de golpe. Hay fases para ese proceso y vamos a ver 3 de ellas. La fase de consumo inicial o de atracón. El consumo, o la conducta adictiva, libera esa dopamina en el núcleo accumbens. Núcleo accumbens es una estructura cerebral clave en el sistema de recompensa, fundamental para el placer, la motivación y el aprendizaje.
Funciona como un puente entre la emoción y la acción. Se encuentra en el centro del cerebro y es crucial en conductas como la alimentación, la sexualidad y las adicciones, liberando dopamina ante estímulos gratificantes para reforzar los comportamientos. El estriado ventral del cerebro. El cerebro, especialmente a través del núcleo accumbens, asocia las pistas contextuales a ese placer. Y en ese contexto es donde se da la conducta o se consume la sustancia. Segunda fase, la repetición. Con la exposición repetida ocurre un fenómeno que llamaremos sensibilización. El cerebro empieza a responder no solo al consumo, sino a todas las señales asociadas a ello. El lugar, la hora, la compañía, incluso los olores del ambiente. Y eso se llama saliencia. El cerebro otorga a esas señales una validez desproporcionada, es como si fueran oro para ese cerebro que está aprendiendo a asociar esas pistas con placer, pistas contextuales con placer. Y esa saliencia que le da el cerebro a esas pistas se vuelve desproporcionada, como una fan de Justin Bieber en plena efervescencia adolescente. Un puñetazo a este joven. ¡Ha pegado un puñetazo! ¡Le toca la cara, macho! ¿Qué dices? Tercera fase, la transición de gustarte a quererlo. Al principio gustaba, ahora lo necesito. Es lo que clínicamente se llama pasar del uso a la dependencia. Aunque ya no me genere placer, este cambio se produce porque el control pasa del estriado ventral, que hemos mencionado antes, al estriado dorsal, área que se encarga de los hábitos. Y aquí es donde el comportamiento se automatiza. Ya no lo decido desde la corteza que llamaremos prefrontal. El piloto automático toma ese control. El estriado dorsal toma ese control. Y por eso no es cuestión de fuerza de voluntad. Él entra en un déficit de estado de recompensa. Ya no responde igual y el placer que antes sentía al pulsar el botón ya no aparece. El sistema dopaminérgico se ha desregulado completamente y es como si el cerebro dijera: demasiada dopamina, necesito ajustar. Y lo hace bajando los receptores, la sensibilidad de esos receptores. Esto es lo que llamaremos como tolerancia. Cada vez hará falta más cantidad de estimulación para obtener las mismas sensaciones. Y eso conlleva una paradoja literaria, no, una paradoja biológica. Necesito más cantidad para sentir lo mismo que al principio. Pero cuanto más consumo, menos placer obtengo. Y así es como quedo atrapado en la trampa. Ya no consumo para disfrutar, sino para dejar de sentirme mal. Esto es lo que llamaremos el lado oscuro de la fuerza, el lado oscuro de la adicción. El sistema de recompensa está completamente colapsado y el sistema de estrés hiperactivado. Adicción deja de ser placer y se convierte en un mecanismo de evitación del malestar, de evitación de ese estrés. Por eso este problema no se resuelve con frases bonitas ni libros de autoayuda. Se resuelve con una comprensión importante de lo que está pasando, especialmente de esta parte neurobiológica, estructura terapéutica, para poder gestionar ese estrés, para poder acompañar esa regulación de nuevo de todos los sistemas dopaminérgicos y técnicas que ayuden a manejar esos picos de estrés y de craving que sin duda aparecerán. Durante miles de años los humanos han buscado sustancias psicoactivas. El maestro Antonio Escotado ha documentado esto perfectamente en su historia general de las drogas. Diferentes drogas inducen diferentes estados y esos estados tienen diferentes beneficios percibidos por los seres humanos. Cafeína para estar más alerta, nicotina para calmarse. Aunque déjame recordarte, la nicotina es principalmente un estimulante del sistema nervioso central, no un relajante. La sensación de relajación que a menudo reportan los fumadores se debe a que la nicotina alivia los síntomas de abstinencia, como irritabilidad y nerviosismo, causados por la falta de nicotina en su cuerpo. En definitiva, es como a la puta mafia a la que pagas para que no te extorsione. Alcohol para desinhibirse socialmente. Algunos teóricos sugieren que el consumo moderado de alcohol en sociedades primitivas sirvió para fomentar esos vínculos. Y a día de hoy sigue siendo así. Una de las frases más típicas es que nos vemos en los bares. Incluso la nicotina tiene propiedades antiparasitarias que en su momento pudo ser para evitar ciertos bichitos. Y sobre las mutaciones que nos permiten digerir el alcohol, aparecieron hace 10 millones de años, cuando pasamos de vivir en los árboles a vivir en el suelo. Los individuos que podían procesar esas frutas fermentadas podían obtener más calorías que los que no podían hacerlo. Y esto fue una ventaja evolutiva muy importante. ¿Pero qué implica esto a día de hoy? Implica que los humanos somos en esencia animales de hábitos, organismos en constante aprendizaje. William James
uno de los psicólogos más importantes que estudiamos en psicología, ya lo señalaba en Somos manojos de hábitos. El mecanismo se conoce como el cambio del sistema ventral al sistema dorsal. Conductas que inicialmente estaban en el estriado ventral, dirigidas por objetivos, se mudan al estriado dorsal, donde se consolidan como hábitos. Este traspaso libera la corteza prefrontal para tener atención a otro tipo de estímulos. Y esto lo habrás experimentado, por ejemplo, cuando has aprendido a manejar el coche. Al principio, lo que estaba mediado por la parte del estriado ventral, donde tienes que hacer un esfuerzo, donde tienes que poner mucha atención al objetivo de meter la marcha, embragar, acelerar, que no se te calara el coche, después pasa a modo hábito, pasa al estriado dorsal y se internaliza de forma que ya puedes no solamente conducir, sino que además puedes elegir tu música favorita, ir mirando el GPS o incluso algunas personas maquillarse. En definitiva, la transición del control del estriado ventral al dorsal es el mecanismo neuronal que permite la transformación de una acción motivada por una recompensa específica en un hábito arraigado y automático. Primero, el ventral se motiva por una recompensa y después el dorsal lo interioriza como un hábito. Por lo tanto, cuando una sustancia se repite, el circuito de hábitos se activa y con la exposición repetida, el cerebro empieza a perder esos receptores de dopamina que han estado saturados. Por lo tanto, empieza a retirar la disponibilidad de esos receptores dopaminérgicos. Eso se traduce en lo que llamábamos tolerancia y necesitamos más de la misma conducta, más de la misma sustancia para sentir el mismo efecto. Pero incluso cuando aumentamos ya la dosis, no experimentamos bienestar, sino la necesidad de evitar el malestar, lo cual se conoce como el déficit de recompensa. No buscamos ya placer, sino el alivio. El sistema dopaminérgico está agotado. El sistema dopaminérgico agotado. Y este deterioro va acompañado de una quemazón del sistema de estrés. Conlleva una activación crónica del sistema de estrés. Partes de este sistema serán la amígdala o el eje hipotálamo pituitario adrenal. Se eleva el nivel de noradrenalina, se activa la dinorfina, generando disforia, y el glutamato acaba de consolidar todas estas rutas. El resultado, un estado de hiperactivación que nos lleva a más consumo, más desgaste y menos capacidad de regulación emocional de la persona. La persona ya no actúa desde la zona de la corteza prefrontal, esa zona que asociamos a la reflexión, sino desde automatismos profundamente grabados. Aquí es donde vemos el lado oscuro de la adicción. Ya no consumo para sentirme bien, sino para no sentirme tan mal. Repetimos para el que no se haya enterado. Ya no consumo para sentirme bien, sino para no sentirme tan mal. Y esto no solo aplica a sustancias. Las conductas adictivas, como el juego, el sexo o las redes sociales o las compras, activan los mismos circuitos cerebrales. Por eso tratar la adicción no es simplemente decirle a alguien que deje de hacer algo. Déjame consumir, déjame hacerlo. ¿De verdad le quieres decir eso? ¿Crees que no se le había ocurrido a él antes? Es restaurar el equilibrio en estos circuitos neuronales. El tratamiento efectivo muchas veces combina la farmacoterapia con el apoyo psicológico profundo, una comunidad de referencia donde cambiemos esos vínculos, donde nos sintamos queridos igualmente, pero sin que ese amor, sin que esa aceptación esté asociada a las conductas adictivas. Esto es fundamental. Lo repetiré de otra vez. Parte importante del proceso de recuperación tiene que ver con vínculos donde nos sintamos queridos y aceptados sin tener que estar expuestos a la conducta adictiva. Hablando de la parte farmacológica, pondremos el ejemplo de la naltrexona, que se usa para reducir el refuerzo que produce el alcohol en el núcleo accumbens. La buprenorfina se utiliza para la dependencia a opiáceos y el topiramato o los agonistas GLP-1 para reducir el craving y estabilizar el sistema dopaminérgico. Pero también es necesaria la psicoterapia desde una parte cognitiva, desde una parte conductual, desde una parte de regulación emocional, desde una parte formativa en habilidades de tolerancia al malestar, en habilidades de eficacia interpersonal, habilidades donde la persona aprende a observarse, a observar sus disparadores y factores de riesgo, tanto internos, de pensamientos, emociones, como externos, de contextos, lugares o interacciones que pueden ser de riesgo. Todo esto orientado a que la persona retome una vida que es coherente para ella, que le lleva hacia los objetivos que realmente tiene en su vida y que el proceso adictivo le ha capturado. El objetivo, por resumirlo muchísimo,
sería pasar de esa conducta adictiva a una vida orientada hacia objetivos vitales importantes, desde la búsqueda compulsiva a una vida con sentido, del hábito inconsciente al propósito consciente. Y si lo estás considerando, recuerda esto: no estás roto, simplemente estás tratando de utilizar las estrategias inadecuadas para objetivos que son humanamente muy valiosos: vincularse, sentir seguridad, divertirse y alimentarse. En definitiva, solamente estás secuestrado por un sistema que, bien utilizado, bien estructurado, será muy útil para una vida realmente satisfactoria. En resumen, la adicción es un desajuste entre nuestro cerebro primitivo y nuestro entorno moderno. Es como si los tres poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, colapsaran a la vez. Solo que esta vez los sistemas que fallan son los de motivación, los de recompensa y los de regulación emocional. No es un problema de fuerza de voluntad, es una desregulación profunda del sistema más importante y más primitivo que tenemos, nuestro cerebro emocional. Salir de este ciclo no es fácil, pero es posible. Y requiere un proceso bien diseñado, con estructura, conciencia y con mucha humanidad. Y si aún dudas, recuerda que no decides desde la certeza, sino que decides desde el compromiso en tu vida con eso que es más importante para ti. Los que más se comprometen, más resultados obtienen. El pasado 7 de noviembre cumplía 2 años de recuperación y quería celebrarlos contigo compartiendo sobre esta neurociencia de la recuperación, que me ha ayudado tanto a mí como a las personas dentro de la comunidad de CEMIC a entender mejor por qué desarrollamos esta enfermedad que llamamos adicción y cómo salimos de ella, desde la formación, la conciencia de lo que nos ocurre, las acciones específicas, estrategias. Será todo eso lo que nos lleva a la transformación. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Lucas Burgueño y si este contenido te ha resultado útil, no dudes en compartirlo. Podrías estar salvando una vida. No lo compartas para viralizar, sino para aportar algo valioso a otra persona. Y recuerda que el primer paso de la recuperación no es dejar de consumir, no es eliminar la conducta adictiva, es comprender qué parte de tu cerebro fue secuestrada por esa conducta adictiva y empezar a recuperarla. En el programa Recupera tu Centro trabajamos desde el día 1 con este enfoque. Medimos los niveles de estrés con precisión para saber cuál es el punto de partida y aplicamos herramientas para reducir ese estrés desde lo cognitivo a lo emocional, lo social y físico. Creamos una estructura paso a paso para que el cerebro recupere ese equilibrio. Así que no atacamos solamente el síntoma, sino que reconfiguramos todo el sistema para que no tengas que vivir una vida huyendo, no para que te resistas, no para que aumentes tu fuerza de voluntad, sino que realmente hagas una recuperación integral en todos los niveles de tu vida. Por eso no trabajamos con sesiones sueltas, trabajamos con un proceso cerrado de 4 meses, donde hay formación, sesiones individuales para personalizar el proceso 100% y comunidad de apoyo 24/7, 365 días al año, porque la transformación no se da en un abrir y cerrar de ojos. No hay promesas vacías, no hay la pastilla mágica. Si la hubiera, ya la habría puesto encima de la mesa. Entonces, dentro de todo ese proceso humano y ese cambio humano, es lo que nos va a llevar realmente a recuperarnos a nosotros mismos, recuperar la vida que queremos y poder volver a conectar con aquellas personas que son tan importantes en nuestra vida. Déjame tus dudas, déjame tus comentarios, estaré encantado de poder responderlas y de seguir creciendo juntos.